Bueno, pues así he puesto de este título del pasaje de hoy, versículos 19 al 46, terminamos el primer capítulo, confiando en Dios, pase lo que pase y pese lo que pese. Ya tuvimos el domingo pasado una buena introducción a este tema, el título Aprendiendo a dar pasos de fe. Vamos a ahondar un poquito en esta misma dirección. Vimos que el principal problema del pueblo de Israel fue la incredulidad, la falta de fe, la desconfianza en Dios. Yo pregunto, ¿crees que la iglesia actual, nosotros, no pensemos en otra, está lejos de esta cuestión o es un problema nuestro también, la falta de fe y la falta de confianza en Dios? ¿Y qué me dices de tu vida personal? ¿Confías plenamente en Dios? ¿Te das cuenta en las situaciones que tienes que atravesar que realmente estás confiando de verdad en Dios? ¿Y afrontas con paz y con serenidad cada situación? Voy a plantearos algunas situaciones que podían darse en alguno de vosotros. No pensé en nadie, que nadie se lo tome personal. He pensado cosas que me vinieron a mi cabeza y a lo mejor os identificáis con alguna. Dios te dice que si le amas todo irá bien. Sin embargo, te sientes solo sin una pareja y tienes miedo a encontrar un chico o una chica, tienes miedo a no encontrar un chico o una chica con quien casarte. Entonces bajas el listón, como suele decir. Ya no te importa mucho que no seas muy compatible con él o con ella y ya no importa si comparte o no tu fe. El miedo te lleva a tomar decisiones incorrectas que tendrán graves consecuencias. Dios promete estar contigo siempre, que nunca te abandonará y se te presenta el reto de asumir una responsabilidad en el trabajo o en la iglesia. Te han puesto un reto delante y el miedo te paraliza o hace que des largas al asunto y terminas dejando pasar la oportunidad con sus consecuencias. Estás a punto de tomar una decisión que implica una compra, un cambio de trabajo, tener un hijo más. Entiendes que eso viene del Señor. Vamos a ponernos una situación que tú sabes que el Señor dice, entiendes que eso viene del Señor, pero no das el paso. Tienes miedo a fracasar, miedo a equivocarte, miedo a no poder manejar la situación y al final no cambias nada. Tienes que ir al médico para consultar un asunto que no va bien, pero tienes miedo a las pruebas, al diagnóstico, al tratamiento. El miedo impide que confíes que Dios tiene todo el control, pase lo que pase. Sientes que Dios te dice que has de perdonar a una persona, a alguien que te hizo un daño. Tienes que hablar con ella y que debes restaurar la relación, pero tienes miedo a ser rechazado, miedo a recibir más daño. Te duele, si se puede decir así, el orgullo. Eso supongo que no existe, pero bueno, por entendernos, te duele el orgullo y no lo haces. Buscas tratar a la persona como si no pasara nada sin resolver el problema. ¿Quieres dejar un mal hábito? Un consumo de una sustancia nociva para tu salud, un mal uso de la sexualidad, como hemos visto hace un fin de semana atrás, un mal uso de la comida, un enganche a los videojuegos, una tendencia a hablar mal de otras personas, la pereza, los gritos, etc. Es un mal hábito, pero tienes miedo de fracasar, de no poder dejarlo, de recaer, de que todos, si lo confiesas, todos lo sepan y te juzguen y te rechacen por ello. Tienes una oportunidad con una amistad de compartir el Evangelio. Es el momento. Algo te hierve por dentro, cuando estás con él o con ella, de que has de hablarle de Dios. Pero te callas, presa del miedo a lo que pueda pensar de ti. Miedo al ridículo, miedo al rechazo, y se marcha sin que le digas nada del Evangelio. Pero luego intentas compensar ese error mandándole un montón de citas bíblicas al WhatsApp, que al final lo que hace es que tu amigo quede totalmente desconcertado. Por acallar la conciencia de no haberlo hecho cara a cara, aun a pesar de sentir que ahora se pasó el momento y por lo tanto no tienes la paz de Dios, te ofuscas en que le enviarás esos mensajes con la ayuda de Dios y no recibes una buena respuesta de tu amigo. Te he puesto estos ejemplos generales, que no sé si te has identificado con alguno, vamos a dar un pasito más. Vamos a identificarnos con una situación más tuya, una situación particular, personal, en tu propia experiencia. Entonces, piensa esta mañana en una situación en tu vida que tiene que ver con algo que Dios te está pidiendo que hagas o con algo que Dios te está diciendo que dejes de hacer. Piensa en una situación que sabes que Dios te está diciendo que debes hacer eso o Dios te está diciendo que debes dejar de hacer eso.
Me gustaría que cada uno encontrase la suya, ¿vale? Puede ser algo del trabajo, de tu trabajo. Puede ser algo en la familia, en tu familia, nuclear o de origen. Puede ser del ámbito de tus amigos, algo que Dios te está diciendo que debes hacer o que debes dejar de hacer. Puede tener que ver con la iglesia. Dios te está llamando a algo para que lo hagas o te está llamando a que dejes de hacer algo. Puede tener que ver con tu salud. Dios te está llamando a que te cuides de una determinada manera, a que tomes una decisión o que dejes de consumir cosas o de hacer cosas que atentan contra tu salud. Puede tener que ver con tu economía, tu manejo del dinero, etcétera. Piénsalo. Una situación en tu vida. ¿Dios te está pidiendo que debes hacerlo o Dios te está diciendo que dejes de hacerlo? ¿Lo tenéis más o menos? ¿Tenéis algo? ¿Se os viene algo a la cabeza? Es importante que lo encontréis para que sirva de algo el mensaje de hoy para vuestra vida. Necesitamos pensar en cosas concretas que nos afectan a nuestra vida. ¿Qué te afecta a ti? ¿Qué te está diciendo Dios que debes hacer? ¿O qué te está diciendo Dios que no hagas? Observa si tienes algún miedo para dar ese paso. ¿Hay algún miedo que te está frenando para hacer eso que Dios te manda o para dejar de hacer eso que Dios te manda que dejes de hacer? ¿Qué está frenando que lo conquistes? Usando ese término bíblico que vamos a ver hoy, que conquistes eso. ¿Estás sufriendo alguna consecuencia en tu vida por no avanzar? ¿Por no dar el paso? ¿Por no obedecer en última instancia? ¿Por no confiar en la ayuda de Dios para conseguirlo? ¿Estás sufriendo alguna consecuencia ya por no dar ese paso? Otra pregunta. ¿Identificas algún esfuerzo tuyo que estás haciendo como para, y esto lo tengo entre comillas, vosotros no sabéis, lo tengo aquí en mis notas, ¿estás haciendo algún esfuerzo para ayudar a Dios en esa situación? Algo que parece que Dios no hace, quieres que Dios haga, y tú haces algún esfuerzo para ayudarle. ¿Te quieres adelantar a sus tiempos? La Biblia nos habla de un hombre que se desesperó ante las quejas de todos y teniendo indicaciones de Dios de cómo hacer las cosas, decidió poner su granito de arena, que esto es muy nuestro. Y entonces golpeó la peña para que saliera agua. Y ese apaño que hizo le costó muy caro, porque Moisés no entró en la tierra prometida, ¿verdad? Sí, hombre, pero qué tontería, hombre, si solo le dio un golpecito. Pues fijaros qué grave, porque Dios no le había dicho que hiciese eso en concreto. Ya, pero yo te ayudo un poquito. Además, estoy un poco cabreado y le doy el golpe a la peña y eso le pasó factura. Otro hombre, basándose en lo que Dios le prometió, Dios me lo prometió, Dios ha dicho, así que, como vio que no llegaba el momento, se adelantó, se precipitó para hacer algo. ¿Sabéis de quién hablo? ¿De quién? Abraham echa mano de la criada para tener descendencia y falla a su confianza en que Dios va a cumplir su palabra, por miedo a quedar sin descendencia. Las consecuencias son dos pueblos enemistados hasta hoy, judíos y musulmanes, la línea de Isaac y la de Ismael. La idea es, no me fío mucho, voy a ayudar a Dios, no vaya a ser. ¿Os identificáis con esto en algún momento de vuestra vida? ¿Os identificáis queriendo ayudar a Dios un poquito, echándole una mano? Porque Él ha prometido esto ya, pero creo que yo voy a ayudarle un poquito para que se cumpla. Hace poquito leí una frase que dice, la decisión equivocada puede arrebatarnos en minutos lo que podríamos haber disfrutado por años. Una decisión equivocada puede arrebatarnos en minutos lo que podríamos haber disfrutado por años. Con esta introducción y esta situación tuya en mente también me gustaría que nos acerquemos al texto bíblico y la idea que he puesto como idea central del pasaje de hoy es que la falta de fe, la falta de confianza en Dios, llamada incredulidad o desconfianza, se refleja en nuestros lógicos y humanos miedos. Los miedos son muy lógicos y son muy humanos en nuestra experiencia. Pero en nuestro miedo se está reflejando nuestra falta de confianza en Dios. Tenemos que ser realistas. Y la consecuencia es que trae derrota, trae sufrimiento y al final trae pecado, que es lo peor. En este caso el pecado fue la murmuración, la desobediencia y la rebeldía. Fue el pecado en Israel, pero puede haber otros pecados en nuestra vida que es consecuencia de que falte nuestra confianza en Dios. Vamos al texto y vamos a ir siguiendo. Y vamos a ver 10 apartados en este pasaje, 10 episodios o 10 partes, muy breve. La primera tenemos ahí, versículo 19. Podéis seguir el texto en la pantalla o seguirlo en vuestras Biblias.
Ahí tenemos el texto que dice así: partimos de Oreb y pasamos por todo aquel vasto y terrible desierto que visteis, camino de la región montañosa de los amorreos, tal como el Señor nuestro Dios, si me lo quitáis mal, nuestro Dios nos había mandado, y llegamos a Cades Barnea. Primera, el versículo 19. Lo que vemos aquí es un pueblo en principio obediente, está haciendo bien las cosas. Así pasa en nuestra vida, vamos caminando bien en principio, ¿no? Vale, iban bien, estaban haciendo caso a lo que Dios dice, pero ahora llega en segundo lugar el desafío, que pongo aquí, desafío con promesa, versículos 20 y 21. Dice: yo os dije, habéis llegado a la región montañosa de los amorreos, que el Señor nuestro Dios va a darnos. Mira, Israel, el Señor tu Dios ha puesto la tierra delante de ti, sube, toma posesión de ella como el Señor, el Dios de tus padres, te ha dicho, no temas ni te acobardes. Hay un desafío, un reto para ellos y una promesa. Vamos a obedecer a Dios y las cosas van a funcionar bien. Te va a salir bien, va a ir bien las cosas, ¿vale? Bien, va a darnos, ha puesto delante de nosotros. Bueno, pero entonces, en tercer lugar, lo que nos encontramos es, yo le he llamado el primer apaño humano, ¿no? Versículos 22 al 25. Entonces todos vosotros os acercasteis a mí y dijisteis, a mí, ese mí es Moisés: enviemos hombres delante de nosotros que nos exploren la tierra, nos traigan noticia del camino por el cual hemos de subir y de las ciudades a las cuales entraremos. Y me agradó el plan y tomé a 12 hombres de entre vosotros, un hombre por cada tribu. Bueno, esto es muy lógico lo que hicieron, explorar la tierra, es una propuesta lógica, como pongo ahí, ¿no? A ver, vamos a ir a una tierra que no conocemos, que vaya una pequeña delegación para investigar cómo están las cosas. Pero, sinceramente, mi opinión es que que yo sería del primero que diría, yo no me meto ahí sin ir a comprobar, pero realmente está reflejando, Dios ha dado una orden, ir y conquistar. Y ellos dicen, bueno, espera, primero mandamos una delegación. A Moisés, humano como ellos, dijo, a mí me parece bien, lo que no sé es qué le pareció a Dios. ¿Qué le parece a Dios si acaba de dar una orden de que hemos llegado a conquistar la tierra, Dios está con vosotros? Y el pueblo dice, espera que tanteemos un poquito el terreno. Ya digo, es bastante lógico esa propuesta, pero está reflejando cierto control humano. Vamos a arreglar nosotros un poquito las cosas primero, por si acaso. Y lo peor de esto no es eso, es que llegan allí, el informe en principio es positivo, ¿no? Seguimos leyendo, partieron y subieron a la región montañosa, llegaron hasta el valle de Escol, reconocieron la tierra, tomaron en sus manos del fruto de la tierra, nos lo trajeron y nos dieron un informe diciendo, es una tierra buena que el Señor nuestro Dios nos da, tenemos una cara positiva, pero sabéis que luego dijeron cosas negativas y se quedaron con eso. Y entonces la reacción fue, el siguiente punto, el cuarto, justo la rebeldía. Dios nos dice que vayamos. Nos decimos, espera un momentito, Señor, vamos a echar un vistazo. Van y echan un vistazo, y echando este vistazo, lo que les ocurre es que se quedan con la parte negativa, a pesar del informe positivo. Y ahí aparecen lo peligroso, las conductas pecaminosas, versículos 26 al 28. Sin embargo, no quisisteis subir y os rebelasteis contra el mandato del Señor nuestro Dios. Murmurasteis en vuestras tiendas diciendo, fijaros la murmuración, lo que dijeron contra Dios. El Señor nos aborrece, nos ha sacado de la tierra de Egipto para entregarnos en manos de los amorreos y destruirnos. ¿A dónde subiremos? Nuestros hermanos nos han atemorizado diciendo que el pueblo es grande y más alto que nosotros. Las ciudades son grandes, fortificadas hasta el cielo, y además vimos allí a los hijos de Anac, gigantes. Vaya, hombre. Rebeldía, murmuración hacia Dios mismo y miedo. Ahora, puede que a nosotros nos pasara lo mismo. Yo leyendo y releyendo, intentando meterme en la historia, que estoy años luz, porque había que estar allí en aquel momento, en aquel contexto, pero me temo que sería, de la gran multitud, estaría con el grupo diciendo, ¿de verdad que hay gigantes allí? Mira, vamos a esperar un poquito y ya iremos, ¿vale? Ya iremos. Josué y Caleb con valentía dijeron, no, fieles al Señor dijeron, nosotros vamos adelante, no os preocupéis, Dios está con nosotros. Es fácil decir, yo sería como Josué y Caleb. Si eres como ellos y pudieras decir eso, no tengo nada que decirte. Gloria a Dios por tu confianza en Él. Pero no sé si te identificas conmigo, que podríamos estar bien reflejando ese temor del pueblo en esta parte humana, decir, ¿de verdad nos vamos a meter allí? Aquí algo me falla en mis cálculos. Eso de tierra prometida, maravillosa, ya no me encaja. Así que Dios, en su misericordia, en quinto lugar, lo que da es otra oportunidad de confiar y obedecer, y le recuerda la promesa. El Señor va adelante, como siempre lo ha hecho. Entonces yo os dije, no temáis ni les tengáis miedo. El Señor, vuestro Dios, va delante de vosotros. Él peleará por vosotros, así como lo hizo delante de vosotros, de vuestros ojos en Egipto y en el desierto, donde has visto cómo el Señor tu Dios te llevó, como un hombre lleva a su hijo, como todo el camino que habéis andado hasta llegar a este lugar. Así que venga, chicos, vale, veo el miedo que tenéis, segunda oportunidad.
adelante. Dios ha dicho que vamos, vamos. Y entonces, ante esta segunda oportunidad, lo que hay es una respuesta una vez más de desobediencia y de desconfianza. Con todo esto no confiasteis en el Señor vuestro Dios, que iba delante de vosotros en el camino para buscaros lugar donde acampar con fuego de noche y nube de día, para mostraros el camino por donde debéis andar. Así que, una nueva oportunidad, el pueblo vuelve a decir no nos atrevemos y entonces llegan consecuencias. Vemos misericordia para los fieles y que no pagarán los inocentes por culpables. Entonces oyó el Señor la voz de vuestras palabras, se enojó y juró diciendo: ninguno de estos hombres, esta generación perversa, verá la buena tierra que juré dar a vuestros padres. Por el miedo, por la falta de confianza en Dios, se perdieron poder entrar a la tierra prometida. Excepto Caleb, hijo de Jefone, él la verá, y a él y a sus hijos daré la tierra que ha pisado, pues él ha seguido fielmente al Señor. El Señor se enojó también contra mí por causa vuestra, diciendo: tampoco tú entrarás en ella. Tampoco entró Moisés. Josué, hijo de Nun, que está delante de ti, él entrará, anímale, porque él hará que Israel lo posea. Y vuestros pequeños, que dijisteis que vendrían a ser presa, o sea, ya no solamente estaban anticipando que si vamos ahí nos van a matar a nuestros hijos, pues no, vuestros hijos, que dijisteis eso, que hoy no tienen conocimiento del bien y del mal, entrarán allá y ellos, yo la daré, y ellos la poseerán. Es decir, ya digo, no van a pagar los hijos por los padres, cada uno es responsable delante de Dios. Así que ahí llegan las consecuencias y entonces, de nuevo, hay una oportunidad de Dios, una nueva orden, un cambio de planes. Entonces ya no entréis. Hemos pecado contra el Señor, subiremos y pelearemos tal como el Señor nuestro Dios nos ha mandado. Y cada uno de vosotros se ciñó sus armas de guerra y pensasteis que era fácil subir a la región. Me adelanté un poquito. Pero vosotros volveos y partid hacia el desierto por el camino del Mar Rojo. Es un nuevo orden, un cambio de... Ya no entréis, ya no entréis. No habéis entrado cuando yo lo dije, ahora no entréis. Pero ellos, ante esta nueva orden que Dios da, pues hacen lo típico que hacemos tantas veces los humanos. Cuando Dios dice ir, no van. Y cuando os dice que no vayan, van. ¿Os suena esto? ¿Verdad? Lo hacen los niños, ¿verdad? Porque son inmaduros. ¿Y qué tal nosotros en nuestra vida espiritual? Cuando Dios está diciendo, ya no es el tiempo, y tú dices, pues sí, ahora voy a ir, Señor, perdóname, ahora lo voy a hacer. No, ya no lo hagas. Ya no es el momento. Y entonces, como es tan insistente el pueblo de querer hacerlo, tras este segundo apaño de arreglar las cosas, Dios ya da el último aviso, paso número 10, y ya termina aquí el pasaje. Un aviso de un fracaso, las consecuencias de ese apaño y de la desobediencia. El Señor me dijo: diles, no subáis ni peleéis, porque yo no estoy entre vosotros, para que no seáis derrotados por vuestros enemigos. Y os hablé, pero no quisisteis escuchar, al contrario, rebelasteis contra el mandamiento del Señor y obrasteis con presunción y subisteis a la región montañosa. Y los amorreos, que moraban en aquella región montañosa, salieron contra vosotros, os persiguieron como lo hacen las abejas y os derrotaron desde Seir hasta Horma. Entonces volvisteis y llorasteis delante del Señor, pero el Señor no escuchó vuestra voz ni os prestó oído. Por eso permanecisteis en Cades muchos días, los días que pasasteis allí. Ahí tenemos todo el proceso. Dios le había dicho claramente que ya no está con ellos. Y si Dios no está, la derrota está segura. Pero el empecinamiento del hombre te lleva hasta usar fórmulas mágicas, como diciendo, ahora sí voy en el nombre del Señor, hago esto en el nombre del Señor. Pero da igual, es que la fórmula mágica no funciona si el Señor no va contigo, si no va conmigo. La única fórmula mágica, si se puede llamar así, es la obediencia. Y aquí faltaba. Vuelven a rebelarse y el resultado, catastrófico. Muchas muertes y algo terrible. Bueno, recordar que esto es una memoria de lo que han pasado para enseñanza a las nuevas generaciones. Así que vamos a tomar nota para nosotros. No os veáis tan alejados de este pueblo de Israel. No sé si notas en varias cosas que puedes identificarte con él, con lo que hizo y lo que tú haces o yo hago en nuestra vida y en nuestra experiencia. Algunas frases de conclusión para pensar. En primer lugar, concluyo, el Señor nos pone retos, siempre acompañados de promesas. Esto debería basarlo con más textos bíblicos, pero no lo hago por amor al tiempo, pero lo hay. Os animo a que lo penséis, que cuando veis que Dios está retando a algo y llamando a algo, va acompañado de su presencia y de una promesa al hacer y cumplir con su voluntad. En segundo lugar, nuestros apaños para ayudar a Dios
o más bien, yo diría, para calmar nuestros miedos, no suelen terminar bien. Todos los apaños nuestros para un poquito colaborar con Dios no suelen tener buen resultado. Cuando no hacemos lo que Dios manda, complicamos las cosas y acumulamos más y más pecado. Cuando Dios te dice que hagas algo y no lo haces, o cuando Dios te dice que no hagas algo y lo haces, lo que hacemos es acumular pecado y complicar las cosas. Dios nos da nuevas oportunidades para arreglar las cosas a su manera. Es lo que hemos visto en este pasaje. A pesar, nos equivocamos, eres rebelde, desobedeces, pero Dios viene una vez para decirte, te recuerdo que te dije esto, aún estás a tiempo. Pero si persistimos en hacer las cosas a nuestra manera, Dios nos dejará ir o nos dejará hacer. Al final Dios nos deja, nos deja ir, nos deja. A ellos les dijo, vale, ir. Y tendrá consecuencias negativas para nosotros. Por último, la última lección, debemos confiar en Dios de verdad a pesar de nuestros miedos. La base de esa confianza, ¿dónde está? ¿Tú crees que puedes esforzarte para confiar en Dios? ¿Confiar en alguien es un esfuerzo? ¿Voy a esforzarme por confiar en él? No, es algo que fluye, que surge del conocimiento de esa persona. Entre dos personas tú confías en alguien cuando esa persona te demuestra que es digna de confianza, ¿verdad? No te falla, está ahí, es fiel, lo que dice lo cumple. De la misma manera, nuestra confianza en Dios no puede venir por un esfuerzo nuestro, sino que viene de conocer de cerca qué hace Dios y cómo Dios es. Y ahí fijaros que este propio pasaje nos refleja al menos 3 cosas de Dios que pueden inspirarnos para dar el paso. Si todavía sigue ahí el llamado para que Dios te está diciendo que debes hacer algo, dejar de hacer algo, yo te digo, no tienes que hacerlo en tus fuerzas. Tenemos que hacerlo viendo hacia Dios y quién es Dios. Y el que te manda dará el poder para hacerlo, porque Dios es un Dios guerrero. El Señor vuestro Dios va delante de vosotros, peleará por vosotros. Es el más poderoso. Esto nos habla del poder de Dios. Si lo que tienes por delante que afrontar, no, Esteban, es que esto es duro para mí, ¿cómo voy a enfrentarme a esta situación? Pero ¿quién está de nuestro lado? Tenemos que recordar, Dios es más poderoso. Y o conquistas ahora que Dios te está diciendo que lo hagas, o va a haber una consecuencia negativa para tu vida. Dios es más poderoso que nadie, pero además tenemos la segunda referencia, es que Dios es Padre, versículo 31. Pone este ejemplo, ¿no? Que es Dios te llevó como un hombre lleva a su hijo. Es un ejemplo, pero sabemos en realidad que Dios es nuestro Padre y el acompañamiento de un padre es el que da seguridad a su hijo. Si papá viene conmigo, yo voy, yo me meto en la piscina, yo me tiro por aquí. Si mi papá viene conmigo, si yo confío, nuestro papá viene con nosotros. Dios no mandaba al pueblo de Israel, vete a conquistar esa tierra que está llena de gigantes para que muráis. No, moristeis cuando os dije que no fuerais. Pero si hubieseis ido cuando yo os dije que ibais, esos gigantes tranquilos, que yo hago así y no hay ningún problema. Así también Dios promete para los gigantes que tú y yo podamos ver como algo imposible para nosotros. Y en tercer lugar es nuestra guía. Va delante de nosotros, versículo 33. Fuego de noche, nube de día. ¿No os acordáis que Dios siempre ha estado con nosotros guiando? Os lleva hacia una meta, hacia un objetivo. Hay un final feliz si hacemos las cosas que Dios manda, aunque el camino y el proceso implique un sufrimiento, porque eso es verdad. Renunciar a ciertas cosas, hay decisiones, hay cosas que Dios te está pidiendo, no sé si en las que pensaste tú personalmente, que sabes que implica un sufrimiento. Que dejar de hacer eso te va a costar, te va a hacer sufrir un poquito de tiempo. O que hacer lo que Dios te manda te va a traer un sufrimiento. Puede ser, pero el final es feliz. Obedecer a Dios trae un final feliz. Desobedecer a Dios trae unos minutitos de tranquilidad y luego, como hemos visto, un final bastante infeliz. Finalicemos pensando en nuestra situación una vez más. Bueno, podemos pensar en alguna situación como iglesia. Sal de tu situación personal y ahora piensa como iglesia. Somos una iglesia aquí, somos un cuerpo. Vamos a pensar como iglesia. ¿Hay algún elemento de lo que hemos escuchado que podemos aprender para nosotros como iglesia? ¿Hay algún desafío que tenemos por delante como iglesia? ¿Hay algún reto en el ministerio que tú estás coordinando o en el que tú participas de la iglesia? ¿Hay algún desafío que tenemos por delante, que tienes por delante? ¿Algún reto ahí en ese ministerio que hacer? ¿Vemos los gigantes? Hay gigantes internos dentro de nosotros, que son nuestros miedos, nuestros complejos, nuestras cosas, y luego los gigantes de fuera, ¿no? Cosas, complicaciones que se nos presentarán cuando tenemos que dar ese paso o asumir esa responsabilidad. Entonces, vemos esos gigantes que están impidiendo ir adelante a pesar de que entendemos qué es la voluntad de Dios. Bueno,
No quiero dar ejemplos, sino que cada uno pueda pensarlo en el ministerio en el que estás. Pero si notamos que algo en el ministerio en que tú sirves en la iglesia, estás notando que Dios está diciendo vamos por ahí, estamos frenándolo, debemos pensar que estamos a tiempo de cambiar de actitud y confiar para obedecer al Señor. Ahora vamos a tu ejemplo particular. Toma el ejemplo que pensaste al principio, si pensaste alguno. Cuando dije que pienses en una situación tuya, particular, que Dios te está pidiendo que hagas algo o que lo dejes de hacer, vuelve a recuperar esta idea, esta situación. Porque quizás aún estás a tiempo de rectificar. Si tú estás con el reto delante de algo que tienes que hacer o dejar de hacer, la idea es que a pesar de los gigantes que veas, que te están frenando, del miedo que puedas sentir, la lección de hoy es sigue adelante si Dios te está diciendo que lo hagas. Si ahora te das cuenta que hace un tiempo que Dios te está diciendo que vayas, pero ahora casi sientes que ya no es el momento, entonces, si no has hecho lo que deberías en su momento, la lección de hoy es no fuerces las cosas. Vuelve a escuchar a Dios para hacer lo que Él te mande y no hagas tus apaños porque Dios no te va a bendecir. Esa es la lección. Si pensabas hacer algo a tu manera, por favor, desiste de la idea para volver a escuchar a Dios y ver qué otro plan tiene Dios para ti o para esta situación. Por último, podría ser para alguien el gran reto esta mañana tomar una decisión frente a Jesús. La mayor, si tenemos decisiones que tomar en el trabajo, en la familia, en la iglesia, en las áreas importantes de nuestra vida, la decisión frente a Jesús es la más importante. Probablemente ya lo has oído muchas veces, ¿no? Has oído muchas veces que Dios está llamándote, que Dios quiere que le sigas, que Dios te manda que dejes todo para seguirle, que renuncies a ti mismo, que renuncies a tener el control de tu vida para que sea Dios quien tenga ese control. Yo pregunto entonces, ¿tienes algún miedo que lo está impidiendo? ¿Hay algo que sabiendo que Dios te dice, entrégate a mí, deja tu vida, deja de ser tú el que controlas tu vida, acepta que yo soy el único Salvador, que yo soy el que puedo gobernar bien tu vida, que debo ser el Señor de tu vida? ¿Tienes algún miedo que lo está impidiendo y vienes cada domingo y lo escuchas una y otra vez, lo lees en la Biblia, que Dios te dice, ven a seguirme? ¿Hay algún miedo que te está frenando a seguir a Jesús? Jesús es el ejemplo más claro de confianza en el Padre. En medio del sufrimiento, dice, si es posible, pase de mí esta copa, pero hágase tu voluntad. ¿Recordáis a Jesús sufriendo con cierto temor humano, en su parte humana? Pero si es, quiero hacer tu voluntad, hágase tu voluntad. Y dice el autor de Hebreos que por lo que padeció, aprendió la obediencia. Así que Jesús mismo aprendió a obedecer. Hizo caso desde la A hasta la Z de lo que Dios su Padre le había mandado. Pero padeció, sufrió. Y fue obediente Jesús hasta la muerte. Y como dice Pablo en Filipenses, hasta la muerte que le llevó a una cruz. ¿Para qué? ¿Para qué obedeció Jesús a su Padre? ¿Para qué fue fiel hasta el final, hasta la muerte? Para dar su vida por cada uno de nosotros. Jesús fue obediente hasta la muerte en la cruz para salvarnos. Por eso puede ser hoy el momento de decirle a Jesús que te salve y te perdone tus pecados. No te resistas más porque en algún momento Dios dejará de llamar. El pueblo tuvo su momento para conquistar la tierra y tú tienes tu momento para responder frente a Jesús, quiero seguirte. Los israelitas iban a acceder a Canaán, que era la tierra prometida, y simbólicamente Jesús es el verdadero reposo y es el camino a la tierra prometida. Si estás en un tiempo donde sabes que Dios te está llamando a seguirle, a entregarte a Él, no mires los gigantes, las dudas, las presiones, los miedos. Confía en Él y, usando otra vez el término de aquella época, conquista. En la lección de hoy recordamos que podemos y nos conviene confiar en Dios, pase lo que pase y pese lo que pese, a pesar de nuestros miedos. No es una confianza ciega, sino que se basa en todo lo que Dios ha hecho, hace y va a hacer. Es una confianza que se basa en quién y en cómo es Dios, algo inmutable que permanece para siempre. Te animo a que tengas un minuto ahora para orar al Señor en tu lugar donde estás, dirigiéndote en silencio hacia Él. En la medida en que Él ha podido decirte o hablarte algo en estos momentos, des tu respuesta personal al Señor.
como decíamos, si hay algo que Él te está llamando a hacer o dejar de hacer, para que sea el momento de dar el paso hacia adelante. Un minuto para que oréis en silencio cada uno y podáis hablar con Dios y le expreséis lo que sentís. Señor Padre, te damos muchas gracias porque podemos confiar en ti, lo sabemos, ¿eh? Esto no es nuevo para nosotros. Sabemos que podemos tener plena confianza en ti, pase lo que pase y pese lo que pese, pero no lo hacemos bien. Al menos esta es mi conclusión. No, me identifico con este pueblo, con el pueblo que dice confiar, pero en la práctica, cuando hay que dar el paso, no lo damos. Y Señor, por eso, en esta mañana, con esta actitud pues, de confesión, pero también de reconocimiento y también de agradecimiento, porque tú nos das nuevas oportunidades y hoy es una más que nos das, para que si tú nos estás llamando a hacer algo, podamos ir adelante. Y si tú nos estás llamando a dejar algo, podamos también dar un paso atrás. Te pido, Dios, que la situación que mis hermanos, hermanas han pensado en esta mañana, tú les ayudes, Señor, a poder conquistar, a poder ir hacia adelante y confiar plenamente en ti. Te pido, Señor, por cada uno de ellos, la lucha que tienen, lo que tú les estás diciendo, para que puedan ir adelante. También como iglesia, es posible que como iglesia estemos despistando, descuidándonos de conquistar algo que nos estás diciendo que debemos hacer. Y por eso, Señor, pedimos que incrementes nuestra sensibilidad y nuestra responsabilidad y compromiso contigo para confiar en ti de verdad, no de palabras, sino de hecho. Oh Señor, líbranos de la rebeldía, líbranos de una actitud de desobediencia, líbranos de la murmuración, líbranos de los miedos, Señor, para poder confiar plenamente en ti. Te pido también por alguna persona que ya he escuchado muchas veces de este evangelio que llama a la puerta de Jesús diciendo, ven a seguirme, confía en mí, entrégame tu vida, reconoce tus pecados. Señor, si alguien en esta mañana todavía está sintiendo ese llamado y está a tiempo, Señor, de verdad, oramos con todo nuestro celo, nuestra pasión de que abre su corazón a ti. Y hoy tome la decisión y diga, yo confío en Jesús, yo entrego mi vida a Jesús. Oh Señor, si queremos todos entregar nuestra vida a ti y seguirte y confiar plenamente, ayúdanos a hacerlo. Ayúdanos a conocerte más y que sea esa la fuente de inspiración, conociendo quién eres y conociendo cómo actúas, para que no haya ni una duda de que podemos confiar en ti y poder hacerlo. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.